Esta mujer estuvo orinando espuma durante 8 meses y nadie, ni ella ni su familia, le dio importancia. Y hoy quiero que sepan que la razón por la cual esta paciente terminó conectada a una máquina que hacía el trabajo que sus riñones ya no podían hacer. No fue un accidente, no fue una enfermedad rara. Fue algo que probablemente usted, que está viendo este video, también tiene y no lo sabe. Ella llegó a mi consulta hace poco más de un año. Tenía 58 años. Se sentía normal, como ella decía. Un poco cansada, sí, pero pensaba que era por la edad, por el trabajo, por dormir mal. En un chequeo de rutina, le habían encontrado la presión arterial un poco alta, 145/90, y la glucosa, en ayunas, rondando los 118, nada que a simple vista pareciera grave. Le mandaron un examen de orina, y en el resultado apareció una palabra que casi nadie entiende y que casi ningún médico se detiene a explicar. Microalbuminuria. Le dijeron que era poquita cosa, que con dieta y algo de ejercicio, eso se controlaba, que volviera en un año. Y ella, como haríamos casi todos, se quedó tranquila con esa frase. Hoy le voy a mostrar exactamente qué pasa dentro del cuerpo cuando los riñones empiezan a apagarse en silencio. Y le voy a explicar las 5 señales más importantes que casi nadie relaciona con los riñones. Señales que usted puede estar sintiendo ahora mismo mientras ve este video y no lo sabe. Le aseguro que cuando termine de escuchar esto, la próxima vez que vaya al baño, va a mirar 2 veces antes de tirar de la cadena. Y se lo voy a explicar de una forma tan sencilla que jamás se le va a olvidar, con algo que todos tenemos en casa, el sistema de filtración de agua. Pero además, le voy a decir cuál de estas 5 señales fue, muy probablemente, la que le costó la vida a esta mujer, porque nadie, ni ella ni su médico, la tomó en serio a tiempo. Quédese conmigo porque esto le puede salvar los riñones. Quiero que piense en su casa. Si el corazón fuera la bomba que mueve el agua por todas las tuberías, los riñones serían el filtro central, ese que limpia el agua antes de que llegue a cada grifo. Un filtro que trabaja 24 horas al día, sin descanso, sin que usted lo note, sin que le dé las gracias. Ese filtro hace, al mismo tiempo, 4 trabajos que sostienen toda la casa. Primero, saca la basura del agua, todo lo que el cuerpo ya no necesita. Segundo, decide cuánta agua se queda y cuánta se va, para que la presión en las tuberías no se dispare. Tercero, mantiene el equilibrio de minerales, el sodio, el potasio, el calcio, como un técnico que ajusta perillas constantemente. Y cuarto, fabrica una señal química que le ordena a la médula ósea seguir produciendo sangre nueva. Cuando ese filtro empieza a taparse, al principio no pasa nada visible. El agua sigue saliendo por el grifo, transparente, normal, pero por dentro, la suciedad se empieza a acumular poco a poco, silenciosamente, durante meses, incluso años. Y aquí está el problema más grande. Los riñones pueden perder hasta el 60%, incluso el 70% de su función antes de que usted sienta algo claramente anormal. Por eso a esta enfermedad se le conoce entre los médicos como la asesina silenciosa. No porque quiera sonar dramático, sino porque literalmente así se comporta. Ahora, tener el filtro renal dañado no es raro, no es algo de poca gente. Se calcula que alrededor de 1 de cada 7 personas adultas vive con algún grado de enfermedad renal crónica, y la inmensa mayoría no lo sabe. ¿Por qué es tan común? Porque las causas que dañan ese filtro son exactamente las mismas cosas que millones de personas viven todos los días. La primera es la presión arterial alta sostenida en el tiempo. Cada vez que la presión sube y se mantiene alta, es como si por esas tuberías delicadas del filtro pasara agua a demasiada fuerza, año tras año, hasta que empiezan a romperse por dentro. La segunda causa, y quizás la más silenciosa de todas, es el azúcar alta en la sangre, ya sea por diabetes diagnosticada
o por una resistencia a la insulina que nadie se ha molestado en buscar. El exceso de glucosa, circulando por esos pequeños filtros, los va cristalizando, los va endureciendo, como si le echara arena fina a un colador delicado. Y la tercera causa, que casi nadie relaciona con los riñones, es el uso repetido y sin control de ciertos medicamentos para el dolor. Esos que muchas personas toman porque no hacen daño, son de venta libre. Con el tiempo, tomados de forma frecuente, van golpeando ese filtro sin que usted sienta absolutamente nada en el momento. Si usted tiene la presión alta, si tiene resistencia a la insulina o diabetes, o si es de las personas que recurre con frecuencia a analgésicos para el dolor de cabeza, de espalda, de las articulaciones, lo que viene ahora es exactamente para usted. Antes de continuar, si este video le está abriendo los ojos, sígame en el canal, porque cada semana le explico de esta misma forma sencilla cómo cuidar su cuerpo antes de que sea demasiado tarde. Vamos ahora a la primera señal de alarma, esa que casi nadie relaciona con los riñones y que mi paciente sí tuvo, pero que ignoró durante meses: la espuma en la orina. No hablo de la espuma normal, que a veces se forma por la fuerza del chorro, esa que desaparece en segundos. Hablo de una espuma densa, persistente, como la de una clara de huevo batida, que se queda ahí flotando minuto tras minuto. Esa espuma aparece porque el filtro renal, cuando está dañado, empieza a dejar escapar proteína hacia la orina, proteína que debería quedarse circulando en la sangre. Es literalmente el filtro dejando pasar algo que nunca debería pasar. Y aquí viene la segunda señal, una que la familia de mi paciente sí notó, pero que nadie supo interpretar a tiempo: la hinchazón en los tobillos y alrededor de los ojos, especialmente al despertar. La hija de mi paciente me contó después que, meses antes del diagnóstico, ella se levantaba con los párpados hinchados casi todas las mañanas y pensaba que era por dormir mal, por comer algo salado la noche anterior, por la edad. Pero recuerde algo que le expliqué: uno de los trabajos del filtro renal es decidir cuánta agua se queda en el cuerpo. Cuando ese filtro falla, el cuerpo empieza a retener líquido donde menos se espera, primero en los tejidos más sueltos, como los párpados, y luego en los tobillos, en las piernas, porque la gravedad lo va empujando hacia abajo durante el día. Si usted nota que sus zapatos le quedan más apretados al final de la tarde, o que al presionar con el dedo sobre su tobillo queda una marca que tarda en desaparecer, eso no es simplemente cansancio de las piernas. Eso puede ser su cuerpo tratando de decirle que ese filtro ya no está regulando el agua como debería. Ahora vamos a la tercera señal. Y esta es la que más me duele explicar, porque a mi paciente se la dijeron de la peor forma posible. Es normal a su edad, el cansancio extremo, ese agotamiento que no mejora ni durmiendo 10 horas. ¿Por qué pasa esto? Recuerde el cuarto trabajo del filtro renal, esa señal química que le ordena a la médula ósea fabricar sangre nueva. Cuando el riñón está dañado, esa orden deja de llegar con la fuerza necesaria. La producción de glóbulos rojos baja, se genera anemia, y una persona con anemia se siente exactamente así, sin energía, sin aire, arrastrando el cuerpo todo el día, aunque haya dormido bien. Mi paciente llevaba meses diciéndole a su familia que se sentía sin pilas, y todos, incluida ella, lo atribuían al estrés, a la edad, a cosas de la vida. Nadie pensó en sus riñones. La cuarta señal es todavía más silenciosa y tiene que ver con algo que casi nadie revisa: los cambios en la frecuencia y el aspecto de la orina. Levantarse varias veces por la noche a orinar, cuando antes no pasaba. Notar la orina más oscura, más espumosa, o en otros momentos, notar que se orina muy poco a pesar de tomar suficiente líquido. Estos cambios ocurren porque el filtro renal ya no está concentrando ni eliminando correctamente, y el cuerpo empieza a compensar como puede, muchas veces despertándolo a usted en mitad de la noche. Y aquí quiero contarle algo que
Descubrí revisando la historia clínica completa de mi paciente, algo que nadie relacionó a tiempo y que, si lo hubieran hecho, quizás hoy ella seguiría con nosotros. 6 meses antes de que sus riñones colapsaran por completo, mi paciente empezó a sentir picazón en la piel. Una comezón que no tenía explicación, sin sarpullido, sin alergia conocida, sin ninguna causa aparente. Se lo dijeron todos. Es la piel seca de la edad. Use más crema. Tómese un antihistamínico. Y aquí está la quinta señal, la más ignorada de todas. La picazón persistente en todo el cuerpo. ¿Por qué pasa esto? Porque uno de los trabajos silenciosos del filtro renal es sacar del cuerpo ciertos desechos que se acumulan con el metabolismo diario, entre ellos algo llamado urea. Cuando el riñón ya no logra eliminarla bien, esos desechos empiezan a circular por la sangre y a depositarse debajo de la piel, generando una picazón profunda, difícil de calmar con cremas, que muchas veces empeora de noche. No es un problema de piel, es la piel avisando que el filtro interno ya no está limpiando la sangre como debería. 5 señales en la espuma persistente en la orina, hinchazón en párpados y tobillos, cansancio extremo sin explicación, cambios en la frecuencia y el aspecto de la orina, y picazón en la piel sin causa aparente. Cada una por separado puede parecer poca cosa, achaques de la edad, pero cuando 2 o más de estas señales aparecen juntas y se mantienen durante semanas, eso ya no es normal. Eso es su cuerpo pidiendo ayuda a gritos, del único modo silencioso que le queda. Y quiero ser muy claro con algo. No estoy culpando al médico que vio a mi paciente hace un año. Muchas veces estas consultas duran 10 minutos. Hay una lista de exámenes genéricos que se manda igual para todos, y un resultado como microalbuminuria leve se archiva sin contexto, sin explicación, sin que nadie se detenga a mirar el cuadro completo. Y mientras tanto, afuera del consultorio, existe toda una industria vendiendo desintoxicantes renales y test depurativos, en los que la gente confía más que en un análisis de sangre completo, y se pierde un tiempo precioso, un tiempo que, en la enfermedad renal, muchas veces no se recupera. Si usted ya se identificó con alguna de estas 5 señales, quédese, porque ahora le voy a explicar qué es normal y qué no lo es, y qué debe hacer exactamente esta misma semana, no el año que viene. Es normal hincharse un poco después de comer muy salado, o de estar muchas horas sentado en un avión. No es normal amanecer hinchado casi todos los días, sin ninguna razón clara. Es normal sentirse cansado después de una semana pesada de trabajo. No es normal arrastrar un cansancio profundo que ni durmiendo bien mejora. Es normal levantarse una vez en la noche a orinar si tomó mucho líquido antes de dormir. No es normal hacerlo 3, 4 veces cada noche, de forma constante. Es normal tener algo de espuma pasajera en la orina por la fuerza del chorro. No es normal que esa espuma se quede ahí, densa, minuto tras minuto, día tras día. Y no es normal la picazón en la piel, que no responde a cremas, que no tiene sarpullido, que empeora sin explicación. Mi paciente tuvo, con el tiempo, las 5 señales, y cuando finalmente llegó de nuevo al hospital, ya no fue por un chequeo de rutina, fue por una urgencia. Sus riñones habían perdido más del 85% de su función. Tuvo que empezar diálisis de emergencia, 3 veces por semana, conectada varias horas a una máquina que hacía, desde afuera, el trabajo que su propio filtro ya no podía hacer. No les cuento esto para asustarlos sin sentido. Se los cuento porque ustedes no tienen que llegar hasta ahí. Usted puede, esta misma semana, pedir 2 exámenes sencillos y económicos que casi nadie pide por iniciativa propia. La creatinina en sangre, que permite calcular que también está filtrando su riñón, y la relación albumina, creatinina en orina. Ese examen que mi paciente le salió alterado un año antes y que nadie volvió a repetir. Si usted tiene la presión alta, si tiene diabetes o resistencia a la insulina, si toma analgésicos con frecuencia
o si simplemente tiene más de 50 años. Estos exámenes deberían ser parte de su chequeo anual, no una excepción. La enfermedad renal, amigos míos, es una de esas condiciones donde la prevención lo es prácticamente todo. Porque a diferencia de otros órganos, el riñón dañado casi nunca recupera lo que ya perdió. Por eso, si algo de lo que escuchó hoy le suena familiar, no espere un año más, a ver cómo sigue. Vaya, pida el examen, pregunte, insista. Soy el Dr. Beller, y en este canal le explico, semana a semana, cómo funciona su cuerpo, para que usted reconozca a tiempo las señales que la mayoría ignora. Suscríbase, actíveme la campanita, y nos vemos en el próximo video, cuidándonos juntos, un poco más y un poco mejor.